Bueno, un cordial saludo. Mi nombre es Luis David Acevedo y junto a mi compañera Dani Luz Ballesteros vamos a realizar pues el desarrollo de las actividades propuestas para el estudio del caso del mundo no tan maravilloso de Euro Disney. Bueno, entonces desarrollando la primera parte de la actividad tenemos las preguntas del caso. Para la primera pregunta, sobre los factores que contribuyeron al mal desempeño, pues tenemos que en el caso de Disney París tuvieron un desajuste cultural importante, y las políticas importadas como prohibir el alcohol, subestimar los desayunos, los códigos de apariencia rígidos, chocaron con los hábitos franceses, la estrategia de precios también fue equivocada, dado pues que los precios eran percibidos como caros y no tenían un suficiente valor cultural que es importante en el contexto francés. Eh, También el marketing paneuropeo que tenía, ¿cierto? Como Europa como una sola. El diseño y supuestos que tuvieron también, de inversión en los trenes que eran poco usados, sobreestimaron las distancias, no consideraron bien eh, las dinámicas vacacionales. El entorno también importó, dado que hubo recesión, hubo guerra en el Golfo, hubo un tema importante con las tarifas aéreas. En Hong Kong el tropiezo fue por parte de que el parque era pequeño para el precio. También la cultura de allá tenía baja familiaridad con los personajes. La localización inicial fue insuficiente. Aunque para Hong Kong pues ya habían adquirido algo de experiencia y llevaron algunos aciertos como el Feng Shui y el multilingüismo. Bueno, para la segunda pregunta, ¿hasta qué punto se consideraban pues que estos factores podían ser predecibles o controlables? Pues hubo muchos factores predecibles y controlables en verdad. En el aspecto cultural, el FAMB eran altamente predecibles con investigación y eran totalmente ajustables por Disney. En el tema del marketing, la heterogeneidad europea exigía campañas por país. Era una decisión controlable. Los precios de los paquetes y en general todo el tema de costeo eran también controlables vía tarifas estacionales o ofertas familiares. El tema de los supuestos operativos que tuvieron eran parcialmente predecibles y se mitigaban con pilotos o aperturas por fase. Muchos de estos aspectos además fallaron, fue en el implantamiento como etnocentrista que llevaban los directivos. Entonces esto no los dejó ver, incluso se recalca en el estudio del caso, se recalca en un punto que ellos reconocieron que era como su egocentrismo también, eh, de imponer su forma de hacer las cosas, porque ellos ya las sabían hacer de una forma y les salía bien, y entonces llevaron esa imposición al resto de las cosas, entonces mitigando meramente ese hecho, esa postura, pues todos estos otros aspectos hubieran sido controlables. En Hong Kong, el tamaño del parque y la baja familiaridad con los personajes eran predecibles también, con un match y se podían gestionar con un roadmap de atracciones y generar, en general podían generar educación de marca. Respondiendo a la pregunta número 3 acerca del papel del etnocentrismo en la historia del lanzamiento de Euro Disney, pues tenemos que este etnocentrismo llevó a Disney a copiar y pegar el modelo estadounidense, tal cual, asumiendo que funcionaba igual en Francia. Entonces importaron rituales y normas sin adaptación. El mensaje era California a 30 kilómetros de París y en general se trató a Europa como un bloque homogéneo. El resultado de esto pues, fue lo que sabemos ya, el desencaje valor-precio, la fricción en la experiencia y pérdida de licencia social en el público francés. A pesar de que se tuvo una corrección posteriormente, pero en general, pues la soberbia, como manifesté anteriormente, como se manifiesta en el artículo, esa imposición etnocentrística
pues perjudicó fuertemente. Bueno, la evaluación de las habilidades interculturales de marketing Disney pues no es constante. Inicialmente para ambos casos fueron bajas. Eh, Se notó inicialmente con París que la investigación fue superficial, que tenían una mala segmentación, dado ese tema de la Pan-Europa con su narrativa americana, ¿cierto? Tuvieron una curva de aprendizaje, ¿cierto? Gradual, cuando empezaron a implementar pues políticas como las oficinas, mejoraron los mensajes, la flexibilidad de las políticas, ¿cierto? Eso los puso en dándoles una calificación medianamente alta, por así decirlo. Se valora que para Hong Kong ya habían tenido algo de su curva de aprendizaje, entonces mejoraron, ¿cierto? Pero sigue siendo pues como una puntuación baja. Sin embargo, también mostraron pues como resiliencia y capacidad de adaptarse. eh, y al final termina siendo también pues una puntuación como, o una evaluación media alta. Ahora hablaremos un poco de las diferencias culturales entre Estados Unidos y Francia y cómo influyeron en el caso Euro Disney, lo que hoy conocemos como Disneyland París. En este caso de Disneyland París es como un claro ejemplo de cómo los valores culturales pueden afectar el éxito y el fracaso de un proyecto internacional. Para entenderlo, vamos a mirar las comparaciones que hicimos de las diferencias culturales entre Estados Unidos y Francia. La primera dimensión, la distancia del poder. Como podemos observar en la gráfica, en Estados Unidos la distancia del poder es baja y eso significa de que las personas valoran la igualdad y prefieren una comunicación abierta con su jefe. Los gerentes o los jefes, por decirlo así, son un poco más accesibles, se espera de que los empleados también puedan dar su opinión, en cambio que en Francia la distancia del poder es alta, allí se respeta mucho la jerarquía y se espera que las decisiones vengan desde arriba. Los jefes suelen ser más formales, los empleados no pueden contradecirlos directamente y para el caso de Eurodisney esta diferencia causó muchos malos entendidos. Los directivos estadounidenses aplicaron su estilo abierto y su estilo participativo con los trabajadores franceses, pero los trabajadores franceses esperaban que el liderazgo fuera más claro, más formal, y esto provocó mucha confusión y tensión, como si fuera una falta de respeto hacia las costumbres francesas. En segunda dimensión tenemos el individualismo, que tanto Estados Unidos como Francia son sociedades muy individualistas, pero lo viven de una manera muy diferente. Por ejemplo, en Estados Unidos el individualismo está relacionado con la libertad personal, la competencia, y las personas buscan destacarse y demostrar sus logros. En cambio que en Francia también se valora la independencia, pero dentro de una estructura jerárquica. Y eso tiene ciertas separaciones entre lo que es la vida personal y la vida laboral. Cuando Disney trató de imponer un estilo de vida de trabajo más emocional, alegre, abierto, donde los empleados debían como estar felices todo el tiempo, demostrar su entusiasmo, pero entonces los franceses consideraron que eso era como invadir la vida privada y obviamente no se sentían cómodos porque no era su costumbre. En la tercera dimensión, hacia motivación hacia el logro o masculinidad, en Estados Unidos esta dimensión tiene un puntaje alto, lo que significa que la sociedad valora mucho el éxito y los resultados. Se premian los ganadores y se busca que el crecimiento sea rápido. En cambio que en Francia el puntaje es más bajo, lo que refleja que la cultura es más orientada al equilibrio y a la calidad de vida. Los franceses prefieren disfrutar del trabajo y del tiempo libre sin presiones excesivas. Y en este caso la diferencia fue tan clara y la empresa estadounidense enfocó lo que fue la eficiencia, la productividad, las ventas, mientras que los empleados franceses valoraban más el bienestar y el trato humano. Por este caso hubo lo que fue desmotivación y mucha rotación del personal al inicio. En la siguiente observamos lo que es la evitación de la incertidumbre. Aquí la diferencia fue más grande. Francia tiene una puntuación muy alta, lo que significa que las personas buscan seguridad, más planeación, les gusta saber exactamente cómo se van a hacer las cosas. En cambio que para Estados Unidos esto tiene una puntuación más baja porque los estadounidenses son mucho más flexibles y toleran mejor los cambios, aceptan más riesgo. Para el caso de Euro Disney, la falta de planificación, la imposición de las reglas sin explicación generaron mucho rechazo.
como dice el texto, que se prohibió servir vino en las comidas, que era algo común en Francia. Esta decisión pareció una falta de respeto a la cultura local y causó muchas críticas. La quinta dimensión es orientada a largo plazo. Los franceses son más pacientes y planifican con más visión el futuro, valoran lo que es la estabilidad, el ahorro, en cambio que los estadounidenses suelen enfocarse más en los resultados a corto plazo. Y para este caso la compañía esperaba que fueran grandes ganancias en poco tiempo y los franceses no respondieron tan rápido porque no era su cultura, y esa diferencia de tiempo generó lo que fue una frustración, pérdidas económicas al inicio. En la sexta dimensión, que es la indulgencia, Estados Unidos es una sociedad indulgente, se buscar, disfrutar, consumir, divertirse abiertamente, y en Francia la indulgencia es baja, la diversión se vive de manera más moderada, con gusto por lo estético y por lo cultural. El estilo de diversión masiva y comercial de Disney fue visto por muchos franceses como superficialidad y sin autenticidad, y no es su cultura. Ahora vamos a hablar un poco del impacto de estas dimensiones en los resultados que se tuvieron. Todas las diferencias de las que hablamos tuvieron un impacto directo en el desempeño de Disney durante sus primeros años. Por ejemplo, en la distancia del poder, los empleados no se sintieron guiados ni respetados en su forma de trabajar. Hubo mucha falta de comunicación y eso generó una desconfianza y conflictos internos. En cuanto al individualismo, las normas sobre esa cordialidad y esa sonrisa obligatoria que debían tener los trabajadores, que era más como de apariencia, fueron vistas como un rechazo entre los trabajadores. En cuanto a la masculinidad, las largas jornadas de trabajo, la presión por los resultados y las reglas estrictas chocaron mucho con la cultura francesa, que valora más la calidad de vida y el equilibrio personal. En la evitación de la incertidumbre, las decisiones improvisadas y los cambios repentinos sin una explicación clara aumentaron mucho la inseguridad y el malestar entre los trabajadores y los visitantes también, obviamente. Ahora, la orientación a largo plazo, el enfoque apresurado en las ganancias cortas llevó a errores en la gestión, a pérdidas económicas, y los franceses necesitaban tiempo para aceptar y para confiar en el proyecto. En cuanto a la indulgencia, el estilo de diversión de los estadounidenses no se adaptó a los gustos franceses, que prefieren experiencias más culturales, más auténticas. Por eso, al principio, el parque tuvo muy poca asistencia. Para concluir de todo esto, este caso Euro Disney demuestra que el éxito del proyecto internacional no solamente depende del dinero o de la marca, sino de entender la cultura donde se va a desarrollar ese negocio. Disney pensó que como el modelo estadounidense era tan exitoso, quizá funcionaría igual en Francia, pero también ignoró las diferencias de valores, las culturas y las formas de trabajar. Y esto al inicio fue muy difícil, hubo mucha pérdida económica, críticas en los medios de comunicación y mucho rechazo social. Bueno, ya para el cierre de la actividad, en la última parte, la identificación del modelo de los componentes del modelo de cebolla Francia, tenemos en los símbolos, el idioma, la gastronomía, el vino, la estética. Prohibir el alcohol y americanizar los menús le restó afinidad. En el tema de los héroes, tenemos Max y figuras literarias y artísticas. El hecho de que lo hayan ignorado reforzó la idea de imperialismo cultural. Para el componente de los rituales, como las comidas con vino, desayunos completos y las vacaciones de agosto, subestimarlo generó colas e insatisfacciones. Y en cuanto a los valores, como la calidad de vida, la soberanía cultural y la alta versión a la incertidumbre, pues hizo el relato de grande americano como que no conectara.